2 cosas me gustan de Brands Avenue. Bueno, son 3. Primero, es representante oficial de todas las marcas que venden en República Dominicana. Marcas como On Running, como Lacoste, como Psycho Bunny y otras tantas. Segundo, te va a costar lo mismo que pedirlo por cualquier otro sitio web, incluyendo Amazon. Puedes visitar la página brandsavenue.com, que además tiene el inventario al día de todas las tiendas físicas. Bueno, son 2 tiendas físicas y en brandsavenuerd.com está al día el inventario. Lo pides hoy en la mañana y te va a llegar hoy mismo. Y tercero, lo más importante, es que Brands Avenue es quien presenta el episodio del día de hoy. Este episodio de este podcast llega gracias a Brands Avenue. Visítalos en brandsavenuerd.com y síguelos en Instagram como @brandsavenue. La gente debe ser natural y auténtica. Yo creo que las poses, la gente las detecta. Yo creo que la gente está buscando cercanía, pero no una cercanía ensayada. Yo creo que la gente está buscando cercanía real. El otro día grabando en Gepiano y Mario hablaba de la autenticidad, Mario Dávalos. Y es como un balance, es eso, la gente busca sí es cercanía, pero que sea auténtica, que sea que de verdad esa es tu forma, que de verdad ese eres tú. Tú estás como, háblamele el micrófono para confirmar que 1, 2, 2. Sí, ahí estamos bien, todo está corriendo. Ya habíamos brindado, pero no importa, salud. Brindamos de nuevo, salud. Salud, este episodio arrancó pero antes de arrancar. Te brinda. Rafael Rodríguez, gracias. Esto todavía son los estragos de tu paso por esta casa. Eso fue un regalo de un amigo con quien grabamos un episodio de Hablando de Whisky. Se llama Rafael Rodríguez, el embajador de Macallan. Pero un saludo, pero especialísimo, Rafael Rodríguez. Sí. Jan, dime, ¿cómo anda todo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la campaña? Te voy a decir lo mismo que te dije antes de empezar a grabar. Por diferentes vías, más de una persona, te mencioné 3 personas fuera del aire, pero mucho más de esas personas, al mencionar tu nombre, a veces sin mencionarlo, hablando simplemente de política, me hablaban de uno de los mejores candidatos para la posición de regidor en el distrito, Giancarlo Vega. Y te dije que hubo una de esas 3 personas que me dijo directamente, me dijo, la persona mejor preparada para ejercer la posición de regidor en el Distrito Nacional es Giancarlo. Entonces yo dije, no, ya. Entonces cuando Yankee ya me escribe, yo digo, no, es que tengo que grabar con Giancarlo. Mi tocayo. No, mira, de verdad no sé. Y ojo, las otras 2 personas que te dije, que te mencioné también, son opiniones que yo valoro. Son opiniones que yo valoro que pesan mucho. Mira, yo primero agradecido de que la gente hable bien de uno y sobre todo si hay gente que tenemos en común, tú y yo. Yo soy del tipo de gente que yo en mi vida adopto una filosofía. Yo al que no le puedo hacer un bien, me devuelvo y trato de ver si se lo puedo volver a hacer. O sea, yo no tengo aprensiones. Gracias a Dios al día de hoy. Lo decía casualmente en un espacio que tuve la oportunidad de compartir como este. Yo soy una persona que yo no conozco el rencor, yo no conozco el resentimiento, yo no conozco... A veces me reclaman que personas me hacen cosas. Y tú como quiera que sea, lo deja no lo saques de tu no vivo mi vida con resentimiento, siempre, y es algo natural, quienes me conocen saben que no he disimulado, estoy dispuesto a buscar la vuelta a lo que sea que correctamente se pueda hacer para ayudar a alguien, dar un consejo. Claro. Y yo creo que eso reditúa en la vida. Porque yo te lo decía antes de que comenzáramos a grabar, buen mozo no soy. Entonces... y te dije, pues estamos bien, porque vamos entre 2 feos a hacer este episodio. Mira, decía una amiga mía que estudiamos juntos en la universidad, me decía, gordo, el que no es mozo, lo que le toca es ser simpático. Claro. Gracias a Dios que tú eres simpático. Claro. Por eso que yo bromeo con eso. Le digo, yo ando tratando de hacerle chiste a la gente para que se me ría y cae bien. Julio, usted me hace un favor.
esa cortina, júntela, que quede como toda la puerta de cristal, quede cubierta por... Y entonces de este lado, jale para allá. No, pues Julio León, además de la cámara, es decorador de interiores. Gracias, Julio. Giancarlo, vamos a darle contexto a la gente, a mi pequeña comunidad, quienes no te conocen o quienes no han escuchado de ti, quizá porque no viven en el distrito o porque no están tan pendientes de la política. Tú eres candidato a regidor por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Correcto. ¿Cómo llegamos a ocupar una de las regiones? No sé cuántas eran en reserva, pero tú entraste, tú eres candidato por reserva. Y para mí eso es... Hay reserva y hay reserva. Déjame decir esto de esta forma. Hay reserva y hay reserva. Pero cuando una persona que personalmente yo no acostumbro a ver como... o no acostumbraba a ver antes con tantos dirigentes y tan en el ruedo político, tú me corregirás, pues cuando se le entrega una reserva a una persona así, eso es lo que también hace que uno mire y diga, pero espérate, pues, algo tiene este tipo. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Mira, nosotros nos inscribimos a la candidatura a regidor en junio. Uh-huh. Y desarrollamos una actividad fuerte de precampaña, muy ardua, una actividad donde visitamos todos los sectores, donde visitamos y recorrimos y hablamos con la gente y nos dedicamos 100% en ese proceso a materializar un trabajo político que teníamos muchos años que veníamos realizando. Vino el proceso del 1 de octubre. Los resultados están ahí. ¿Fue por encuesta? No, fue votación directa. Fue votación directa, ok. ¿Qué pasa? Mucha gente entendía, y ya que estamos aquí hablando entre amigos potenciales, mucha gente entendía y me lo llegó a insinuar y me lo llegó a decir que yo estaba haciendo el ejercicio de la precampaña para darme a conocer. Mucha gente entendía que yo quería lograr un posicionamiento público más allá de lo que es mi trayectoria de 20 años como servidor público, mi trayectoria de 20 años como docente universitario, como profesional, como persona que tiene una actividad dedicada a lo que yo he llamado a la politecnia, que es ser técnico al servicio de la política. Ok. Entonces, desarrollamos ese ejercicio y, mira, tú me has brindado esto y me has dado una dosis de sinceridad. Había gente que decía que yo iba a sacar 200 votos. Había gente que decía que yo no estaba haciendo el esfuerzo, aunque estuviese haciendo el esfuerzo real, 300 votos. Y para nosotros, como realmente es un compromiso, una responsabilidad seria, sí, nosotros hicimos un trabajo en la precampaña que fue profundo, que fue de dedicación de muchas veces hasta 20 horas al día. Los últimos 10 días de la precampaña prácticamente no acumulé 10 horas de sueño y estuve trabajando seriamente y ahí mucha gente empezó a darse cuenta que yo esto me lo estaba tomando realmente en serio y que yo realmente quiero ser regidor de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. La reserva yo no la busqué, la reserva yo no la pedí. La reserva no fue una diligencia que yo hice. Hay otros lobbies que son más cómodos. Hay otros lobbies que se hacen en saco y corbata que para un abogado y economista como yo probablemente sean más cómodos. O sencillamente me podía ir a mi oficina privada y dedicarme a mi ejercicio de consultoría privada y olvidarme del tema y no pasaba nada. Claro. Al final... Déjame arreglar, darle un toquecito de esto aquí para poder agarrarte mejor. Al final, yo no siento que nadie esté esperando a uno. Al final, yo no siento que nadie va a extrañar a uno. Pero yo creo que ese deseo sincero que yo expresé en la precampaña, con el esfuerzo que hicimos, no yo, todo un equipo, sí, que vio en mí ese esfuerzo que estábamos haciendo, se convenció de que era real, de que realmente teníamos el interés de ser regidor y me siguió. Y yo no amanecí ningún día solo, es más, amanecí con demasiada gente. Y yo estoy acostumbrado a amanecer con mi esposa nada más. Entonces, yo creo que eso
motivó a que mi partido pusiera esto sobre la mesa, Claro. un balance. Ya yo venía con un trabajo realizado en el territorio, venía con un trabajo realizado en los diferentes tractos de propuestas. Yo salí en la precampaña con propuestas, yo salí en la precampaña con ejes temáticos definidos. Yo creo que ese trabajo fue el que dio al traste, que a pesar de que en ese proceso interno, de alguna manera u otra, no se pudo materializar esa aspiración, Sí. pues complementaran con nosotros esa boleta. Eso, o sea, yo te vi en la precampaña muy activo, pero, o sea, te digo, me agrada escuchar incluso que no fue una reserva que tú perseguiste, ni que buscaste, ni que hiciste ningún trabajo de lobby para adquirir, porque de nuevo habla de que de alguna capacidad que tu partido ve y de la capacidad de la que yo no sé por qué no lo dije igual empezando el episodio. Una pregunta, Ajá. hablando del episodio. ¿Yo debo ponerme esto? No, como tú te sientas más cómodo. Ah, no, pues como tú te sientas más cómodo. Bien, seguimos haciendo. Yo me lo pongo porque tengo que asegurarme de escuchar que se oiga bien. Va a haber un momento en la conversación que ya yo me lo quitaré. Y además yo soy un tipo de radio que yo es natural. O sea, para mí es natural tenerlo. ¿Cómo tú entras al sector público? Yo no sabía. O sea, yo me enteré de tu experiencia del sector público, hablando ahora un poquito antes de empezar el episodio. ¿Y cómo tú entras al sector público? ¿Y qué te hace quedarte ahí? ¿Cómo es esta preparación? ¿Y por qué es regidor? O sea, ¿por qué es regidor? ¿Por qué no una persona con tu perfil aspirar a una diputación? Que me imagino que habrá alguien que te habrá dicho lo mismo. Más de una gente, por lo que te veo la cara. Dice. Claro. O sea, ¿cómo llegamos a esto? Mira, bueno, tú me hiciste como 3 o 4 preguntas, no, pero está bien. Vamos a ir hablando. No, pero mira, te cuento que hace 18, 19 años, yo soy una persona que le doy gracias a Dios porque he tenido mucha dicha de que me han puesto en el camino, me han brindado grandes oportunidades. Vamos a decir, me han fiado muchas veces. Yo he cogido fiado muchas veces. Yo a los 21 años inicio trabajando en el Banco Central de la República Dominicana, en lo que era el Comité de Políticas para la Realización de Activos del Banco Central. Yo recién iniciaba mi maestría en Derecho de la Regulación Económica. Okay. Y era un muchachito freco que tenía mucho deseo de servir y de aprender. ¿Eso fue antes o después de irte a estudiar a Argentina? Eso fue antes, te estoy hablando con 21 años. Yo me caso y mi primer hijo nace yo estando trabajando en el Banco Central. O sea, que lo del viaje a Argentina entonces fue más complejo de lo que yo me imagino. O sea, que vamos a hablar de eso. Sí, yo quiero que hablemos de eso. Entonces, yo agarro y inicio ahí y yo tenía unas ganas enormes de demostrar que yo podía pagar con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, ese fiado que a mí me habían hecho en el Banco Central. En ese momento era el momento que se manejaban las carteras de los bancos que habían pasado por procesos de liquidación, etcétera. Y vamos a decir, en un tema natural, yo doy la milla extra y cuando todo el mundo ya entendía que era tarde porque se iba a pedir la pizza a las 7 de la noche, yo era el que me quedaba hasta las 11, hasta las 12 de la noche porque yo sentía que quería demostrar que me merecía la oportunidad que me habían dado. Claro. No es cumplir horario. Tú no estabas ahí para cumplir nada más. Bueno, a mí me toca estar aquí de 8 a 5 y yo tengo que entregar este reporte y hasta aquí que yo tengo que llegar. No, o sea, tú, la mentalidad tuya es de ir un poco más allá. Y en ese proceso aprendí muchísimo porque yo estaba haciendo mi primera maestría en ese momento en Derecho de la Regulación Económica. Y yo estaba viendo mucha teoría en la universidad y yo estaba viendo muchas pizarras que se llenaban y estábamos leyendo muchos libros, pero yo tenía la oportunidad y yo me sentía inmensamente agradecido de que yo lo que estaba viendo, por ejemplo, en materia de regulación monetaria y financiera, yo recuerdo que nosotros estábamos donde lo que hoy es el edificio de RNN,
Ahí estaba el COPRA, que era una oficina del Banco Central. Y yo cruzaba a hacer mi maestría y yo terminaba las clases y regresaba al COPRA de noche. ¿Qué? Y yo decía, pero que esto es una oportunidad valiosa, una oportunidad de oro, que más adelante te voy a contar que me ocurrió lo mismo después. Y yo decía, esto es una oportunidad valiosa porque yo estoy aprendiendo conceptualmente lo que estoy haciendo operativamente. Entonces, era algo realmente... Luego viene el devenir de mi carrera profesional. Pero espérate, antes de ese devenir de tu carrera profesional. Mojarme Porque la tú garganta. dices, sí, por favor, porque tú sabes que yo te di una dosis de fluidez, pero yo también me estoy dando mi dosis de fluidez. O sea, aquí vamos al mismo ritmo. ¿De dónde tú sientes que viene esa mentalidad y ese deseo de no sé si es deseo, ese compromiso de no quedarte solamente dentro de lo que te corresponde? ¿De dónde tú entiendes que viene o sea, lo que tú acabas de decir? Tú salías de tu oficina a hacer tu maestría y terminabas tu maestría y en vez de irte para tu casa, acostarte a dormir, o irte de donde, me imagino que ustedes tenían amor en ese momento, tú y tu esposa, o irte donde tu novia, tú te devolvías a la oficina. ¿De dónde viene eso? O sea, ¿dónde tú lo viste? ¿O qué viste creciendo? Mira, yo, y esto te lo digo con total sinceridad, mi madre es una persona que toda la vida, eso fue lo que mi hermano y yo vimos en ella. Mi mamá es una persona que tú le das un límite y ella lo empuja, o sea, en beneficio, correctamente. Claro. Pero era una persona que toda la vida buscó sus oportunidades. Nadie le dio nada por ser mujer, nadie le dio nada por ser X, por ser Y, por ser Z, por ser amiga, por ser cosas. Entonces mi hermano y yo vimos eso desde pequeño en mi mamá. Y fue algo como que a nosotros se nos quedó impregnado. Mi hermano, por ejemplo, no tiene nada que ver con la política. Uh-huh. Mi hermano es médico, es cirujano plástico y es militar. Pero mi hermano en su mundo también, yo lo veo y es la misma actitud. O sea, es una conducta aprendida. Ustedes son dos hermanos. ¿Quién es el mayor? Mi hermano. Tu hermano. ¿Qué edad tiene? Mi hermano tiene 45 años. Me lleva 5 a mí. 5, ok. Tú tienes 40. ¿Y crecieron ustedes dos con tu mamá solamente? Nosotros vivimos, yo hasta los 10 años con mis padres. Ajá. Mis padres se divorcian. Y nosotros nos quedamos con mi mamá. O sea, y mi mamá era la típica madre soltera. Siempre tuvimos contacto con mi papá, siempre hablábamos con él. Pero mi madre era la típica madre soltera que andaba buscando la oportunidad extra, que no se conformaba con el espacio que le tocaba y que siempre... Pero inclusive con nosotros, era una cosa... Yo tengo buenas anécdotas. Mi hermano, por ejemplo... Aquí tenemos todo el tiempo que tú tengas. O sea, que tú puedes contar todas las anécdotas que tú quieras contar. Mira, te cuento esta. Y bueno, y si lo que nos da es hambre, pedimos cualquier cosa. Pedimos una pizza. Mira, mi hermano se gradúa de médico. Ajá. Yo estoy en ese año, en segundo año de universidad, estudiando Derecho. Uh-huh. Mi hermano se gradúa de médico. Mi hermano dice que quiere ser militar porque quiere acceder a la mejor escuela en ese momento en el país de cirugía general, que era el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Ok. Vienen al Ministerio de Defensa, en esa época Secretaría de las Fuerzas Armadas, Uh-huh. se reúnen con el entonces comandante y secretario de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez. De ahí real efectivamente, como mi hermano ya era profesional, acreditado en la medicina, de ahí mi hermano sale designado, porque le correspondía por el grado profesional, oficial de la Marina de Guerra. Hoy la Armada. Cuando mi hermano y mi mamá llegan a Santiago, en esa época nosotros estábamos viviendo por allá, yo crecí, estudié en la universidad en Santiago. Cuando mi hermano y mi mamá llegan a la casa, me dan la buena noticia. Y yo, qué bueno, mi hermano va a lograr su sueño, va a participar en el concurso para entrar a la cirugía general. Mi mamá saca un folder y dice, mira, este es el oficio de tu hermano, designando el oficial de la Marina, hoy la Armada, y me dice, y este es el oficio tuyo. Tú vas a ser miembro. Como tú todavía te faltan 2 años para graduarte, tú no puedes ser oficial del ejército. Digo, ustedes lo que son es dos frecos los dos. Ustedes lo que son es dos frecos los dos. O
¿Saben por qué? Porque ustedes no pueden estar decidiendo mi vida ni lo que yo voy a hacer. Yo militar no voy a ser. Y yo voy a ser político. ¿Qué? Yo voy a ser abogado y yo voy a dedicar mi vida al servicio de este país, pero no desde la milicia. Respeto a la milicia, pero yo no, ustedes decidiendo por mí los dos. No. De ahí yo emprendo una parte muy bonita en mi etapa de juventud, que fue el liderazgo estudiantil. Okay. Me dediqué los años que estuve en la universidad a participar de la Asociación de Estudiantes de Derecho y en mi último año fui presidente de la misma en unas elecciones. Pero luego, cuando ya inicio aquí en el Banco Central y demás, aunque continúo de manera, digamos, politécnica, como establecía, Sí. participando de la actividad política y de lo técnico, como que me rezago un poco en el tema de aspiraciones, digamos, directas. Ok. Y la vida me va dando la oportunidad de apoyar y aportar a ciertas candidaturas en su momento, de ser parte de algunos proyectos políticos. Sin ninguna afiliación política personal en ese momento. Sin ningún deseo particular. Un tema de muchas veces asesoría técnica, asesoría en base a propuestas, luego ya más trabajo político, per se de campo, de estrategia. Y en esto tuve grandes oportunidades y ahí me voy nos vamos mi esposa, mi hijo mayor y yo a estudiar a Argentina. Antes de Argentina, te pregunté de si verdad, tengo una pregunta pendiente. ¿Por qué es regidor y no diputado? Es que estoy acostumbrado. Tranquilo. Estoy acostumbrado a responderla. Y vamos hablando. Esa no se va a quedar. Mira, la voy a anotar. Pero antes de Argentina, te pregunté lo de tu mamá. Porque cuando te escuché hablando me di cuenta de eso. Quizá crecieron él, su hermano. Y a mí me pasó igual. O sea, mi mamá y mi papá son divorciados. Yo tuve siempre mucho contacto con mi papá, ahora más que nunca, porque quien vive fuera del país es mi mamá. Y con quien yo hablo prácticamente todos los días es con papi. Pero mucho se habla de la importancia de tener a los dos padres en el hogar y todo. Pero los hijos de padres divorciados no nos va mal. No, de verdad te lo digo. Sí. O sea, no nos va mal. Yo conozco, dentro de mi círculo de amistades, hay gente que los papás tienen toda la vida y yo no te puedo decir que me ha ido mejor que a ellos, pero no me ha ido mal o sea, y veo tu ejemplo. Igual, en mi caso éramos mi mamá, mi hermano y yo. En mi caso yo era el mayor. Nadie se casa y tiene hijos pensando si se va a divorciar o no. Pero los hijos de padre divorciados no le va mal tampoco. Al final es cómo se llevan las cosas. Eso es importante. Yo coincido contigo. Yo creo que hay un tema de un hasta espíritu como de supervivencia, porque hay que equilibrar algo que en el hogar en ese momento no se tiene. Pero en el caso, y me imagino que a ti te pasó igual, en el caso particular de nosotros, lo primero, nosotros tuvimos una figura, un abuelo muy presente. Mi papá se fue a vivir fuera por una oportunidad de trabajo que consiguió y de hecho vivió sus últimos 25 años en Washington. Y hablábamos siempre los domingos. Mi papá era un hombre muy noble, pero de un temperamento muy fuerte. Muy noble, pero de un temperamento muy fuerte. Mi papá, yo recuerdo que hablábamos siempre... Tú dices él está físicamente todavía... No, falleció hace 2 años. Okay. Pero papi era del tipo de persona, por ejemplo, que tú lo llamabas el domingo para saludarlo. Me dice, tú no me llames. Digo, bueno, pero te estoy llamando ahora. Te estoy llamando. Eso es justo lo que estoy haciendo. O sea, nosotros hablábamos todos los domingos. Claro. Y yo todavía al día de hoy extraño muchísimo esa llamada, porque era una llamada condensada que duraba bastante tiempo porque había que hacer el recuento de la semana entera. Claro. Pero entonces, lo primero era, antes de darte la bendición, tú no me llamas, pero tú no me llamas. Bueno, pero eso es lo que estoy haciendo justo en este momento. Claro. Pero nosotros también tuvimos una gran dicha. Por ejemplo, mi abuelo también, el papá de mi mamá fue
como un padre para nosotros, asumió con mucha responsabilidad. Mi abuelo nunca permitió que la figura paterna faltara, por ejemplo, en mi graduación del colegio, Claro. en mis temas importantes, en mi cumpleaños, en cosas. Mi abuelo como que se tomó muy en serio ese huequito que se abrió ahí y no permitió que eso ahondara más. Y de nuevo, antes de Argentina, ¿qué tú sientes que te aportó? Porque de nuevo, muchas veces uno lo ve o la gente lo ve, o quizás tú uno mismo cuando lo está viviendo y después que en retrospectiva uno puede apreciar las cosas que no son tan malas o que no son malas y que son valiosas del proceso. Pero ¿qué tú sientes que te aportó crecer en un hogar monoparental aunque tú tuvieras a tu abuelo presente? Y ser, esta es la pregunta, ¿qué tú sientes que te aportó crecer formado por una mujer? Solamente por una mujer. Aunque tuviera esa figura paterna de tu abuelo, pero me imagino que la incidencia mayor y el impacto y toma de decisión y demás es de mamá. Mira, No sé si así fue tu caso. como yo estoy viendo que tú tienes un plan conmigo, yo me estoy preparando emocionalmente. Pero lo primero, a mí me dio mucha madurez porque mi hermano y yo estábamos en etapas diferentes de la vida. Mi hermano me lleva 5 años a mí. Y había pasado poco tiempo y ya mi hermano había entrado en la universidad, tenía una dinámica distinta. Mi hermano y yo somos muy, muy unidos, pero teníamos una dinámica distinta. Y 5 años es una diferencia importante. Mi hermano y yo nos llevamos 3 y es una diferencia. Después de grande es que nos llevamos y nos manifestamos el amor y el respaldo que nos lo manifestamos. Siempre ha estado ahí porque somos hermanos, sí. pero nos lo manifestamos después de grande. Yo creo que mi hermano y yo nos reencontramos en esa etapa de amor y fraternidad real, ya cuando yo tenía 15 años más o menos. Pero en esa primera etapa, mi hermano ya entra en otro mundo, entra en la universidad, y a mí me toca relativamente a los 13 años convertirme prácticamente en un hombrecito de la casa. Claro. Y yo me tocaron responsabilidades. Y hoy yo las agradezco. Porque mi mamá tenía que trabajar por papá y mamá. Y tenía que estar fuera muchas horas del día. Mi mamá en esa época descansaba muchas responsabilidades, pero no solamente de la casa en mí. Descansaba muchas responsabilidades que tenían inclusive que ver con su vida laboral. Pero yo me siento agradecido de eso porque yo veía, yo obviamente tenía mis amigos, tengo mis amigos, los conservo de infancia. Pero yo sabía que algo diferente estaba pasando en mí, que me estaba forzando a madurar más rápido que mis amigos. O sea, yo sabía que mi compromiso era mayor porque el compromiso de mi mamá era mayor. Claro. Entonces, era como que había que equilibrar algo, una pieza, que de alguna manera u otra faltó y punto. Y ya no tenemos tiempo para cuestionarlo, no tenemos tiempo para buscarle una lógica. Es que tenemos que reorganizarnos y las responsabilidades tienen que ser redistribuidas. Pero yo lo agradezco muchísimo eso. En el momento tal vez no lo veía así. Claro. No lo veía así, pero yo creo que fue trascendente en mi vida de que yo me hiciera tal vez un nombre antes que mis amigos. Y ojo, no dejé de disfrutar. Claro. Yo disfruté muchísimo mi juventud, mi adolescencia. Yo la recuerdo, mis amigos, todavía nos reunimos, por ejemplo, generalmente para mi cumpleaños, para alguna actividad especial, y hacemos los cuentos. O sea, pero el tener que disfrutar, pero al mismo tiempo compartir la responsabilidad que implica, yo de verdad súper agradecido de cómo se dieron las cosas en esa época. Cuéntame de Argentina. ¿Se van tú? ¿Cómo se llama tu esposa? Madeline. Madeline. ¿Se van tú, Madeline? Julio, dile a Madeline, por favor, que estoy grabando el podcast, que nos retrasamos un poquito. Sí, escríbele. Escríbele. Se van tú, Madeline y tu hijo mayor, que en ese momento era tu único hijo, a Argentina. ¿Cómo toman la decisión? ¿Por qué la toman? O sea, ¿por qué se van a Argentina? A mí me pasó que cuando te contaba que hice ese primer programa de maestría en Derecho de la Regulación Económica,
me quedaron como... Tú como cuando tú picas algo y te abre el apetito. Sí. A mí me pasó eso. Y yo recuerdo que me senté con un profesor que hoy día es uno de mis mejores amigos. Y yo le decía, yo siento que me falta algo. Yo siento que debo complementar mi formación en Derecho y Economía con algo más. Y nos sentamos un día, recuerdo en la cafetería de la universidad, y yo le muestro algunos programas que he visto. Y él me enseña un programa diferente. Yo había visto otras universidades, había aplicado una beca, obtuve una beca de la Agencia de Cooperación Española en España, pero el programa del todo no me convencía porque era algo que bordeaba lo que yo andaba buscando, pero no era exactamente lo que yo andaba buscando. Yo no quería dejar a mi esposa y mi hijo porque mi esposa también tenía el deseo de seguir estudiando. Okay. Entonces era como cranear de qué manera mi esposa y yo podíamos seguir construyendo nuestro proyecto de vida sin que ninguno de los dos se quedara atrás. O sea, que de alguna manera u otra los dos sintiéramos que nos estábamos desarrollando y cumpliendo esa meta que los dos nos habíamos fijado. Y yo recuerdo que vi el programa. Yo estaba loco. Yo no sabía con qué íbamos a pagar eso, ni cómo lo íbamos a hacer, ni. Pero una vez tomamos la decisión, empezamos a tocar puertas, fuimos al Ministerio de Educación Superior, recuerdo, aplicamos ahí, pero la beca que en ese momento daban para esa universidad a la que yo quería ir y a la que quería ir mi esposa era OEA, y yo le dije a mi esposa, mira, vamos, óyeme, si tenemos la decisión tomada, vamos a Fundapec y vamos a tomar un préstamo. Ella al principio tuvo como que media dudosa y cómo vamos a pagar eso. Digo yo confío en que nosotros vamos a tirar para adelante. Y yo confío en que lo vamos a construir juntos. Y yo confío en que podemos. Efectivamente, así lo hicimos. Yo me fui primero. Viví en una pensión allá. Ajá. Con unos dones chulísimos. Un señor que tenía como 90 años en esa época, recuerdo yo. Yo le estaba alquilando una habitación en la pensión en lo que encontraba un apartamento para cuando mi esposa y Giancarlito llegaran. Uh-huh. Yo recuerdo que yo le estaba alquilando una habitación, pero él no me esperaba en la noche. Y me decía, ten cuidado a esta hora. Pero es una habitación que yo estoy alquilando. No, un papá. No, un papá que yo he conseguido. Iniciamos esa travesía que fue hermosa. Todavía al día de hoy conservo mis amigos allá. Hablamos diario, tenemos un grupo. Yo voy una vez al año porque soy profesor adjunto del programa, de otro programa que hice luego en Ciudades Inteligentes. Y luego de que lo hice como estudiante, me invitaron como profesor adjunto. Entonces voy una vez al año, por lo menos a Argentina. Un programa que hiciste en Ciudades Inteligentes. Así es. ¿Y hace cuánto de eso? Espérate. ¿Hace cuánto de que tú hiciste ese programa? Me ha rendido la vida. Yo lo sé. ¿Hace cuánto tiempo? Yo regreso en el 2012 de hacer el programa en Derecho, Economía y Políticas Públicas. Ajá. Agoto el proceso de 4 años como consultor jurídico en el Ayuntamiento del Distrito. Ok. Luego... Eso es en uno de los periodos de alcaldía de don Roberto Salcedo. El último periodo. El último, ok. Luego de ahí, yo me quedo... Pues yo soy así, yo me apasiono con los temas. Yo dije, yo quiero seguir el tema municipal. Lo trabajé, me gustó, me apasionó. Uh-huh. Tuve la oportunidad de ver que era una duda que yo tenía al principio. Yo decía, ¿cómo yo aplico todo esto de derecho, economía, políticas públicas? Y descubrí cómo. Cuando descubro el cómo, empiezo a pensar las decisiones desde la consultoría jurídica del gobierno de la ciudad de Santo Domingo. Encuentro aliados. Me encuentro que el director de aseo urbano es una persona que tiene relativamente mi edad en ese momento y que había estudiado con mi esposa en el Don Bosco, es ingeniero industrial, y empezamos a cranear cosas, y de ahí salieron muy bonitos proyectos. La ordenanza, por ejemplo, que nosotros logramos demostrar que era más eficiente que la recolección de residuos sólidos de grandes generadores, restaurantes, hoteles, era más eficiente que la
la proveyera, empresas privadas Ujú. que entraran ahí. Empezamos a hacer una serie de cosas y empezamos a analizar cómo estos conocimientos que ese amigo mío tenía, estos conocimientos que yo había adquirido, podían real y efectivamente aplicarse a la ciudad. Y yo ahí me engancho, empiezo a escribir sobre derecho municipal, viviendo la experiencia en el día a día, no solamente trabajándolo desde el punto de vista jurídico, sino sumergiéndome en los proyectos. Ya yo dejo de ser solamente el consultor jurídico, me involucraba en todo. Una receptividad increíble, a las otras direcciones les gustaba que yo me involucrara, me hacían parte de los proyectos, me los consultaban. Me envolví en esa dinámica y al día de hoy, todos estos años después, sigo manteniendo esa pasión. Cuando culmino mi función como director jurídico del Ayuntamiento del Distrito, yo había estado haciendo contactos fuera... Hablando de 2016. Empiezo a hacer contacto con amigos, compañeros de mi maestría de aquel momento, de hace unos años. Algunos me vinieron y me visitaron. De la época de tu papá argentino. Ya lo sabe, ya lo sabe. Y cuando culmino, digo, vamos a darle un twist a esto. No lo dejemos solamente en lo tradicional. Ya yo tenía un tiempo leyendo sobre el tema de ciudades inteligentes y iniciativas que eran inteligentes para poner la tecnología como herramienta y lograr mejor calidad de vida y bienestar en la ciudadanía. Ok. Digo, me voy. Hablo con mi esposa me apoyó, era un programa semipresencial, yo iba, venía. Desarrollo el programa, terminamos en Viena, recuerdo yo. Y otro grupo espectacular me encontré ahí, de gente buenísima con la que compartí muchísimas experiencias de manejo de residuos sólidos, de manejo de sostenibilidad, de implementación de iniciativas inteligentes para mejorar la calidad de vida de la gente. Entender que hablar de una ciudad inteligente no necesariamente es una ciudad donde los carros vuelan, sino que pueden ser iniciativas que hoy no se tienen, pero que real y efectivamente se pueden implementar, que no es un tema de sueños, que no es un tema de inventos. Y ahí, en ese proceso, cuando regreso, yo, bueno, ya terminamos, me fue súper bien. Me escribe Gonzalo La Rosa, un amigo, a la semana y me dice, Giancarlo, ya estamos a la semana. Ese bárbaro. Me dice, Giancarlo, ya estamos trabajando en el programa para el posgrado del año siguiente. Nosotros queremos que tú traigas un módulo como tú lo entiendas. Como tú lo entiendas, tú lo envías previamente y nosotros te lo aprobamos. Nosotros llevamos el caso de cómo la actividad económica puede ayudar al desarrollo de un territorio. Caso Punta Cana. Ok. Álate atrás la camisa de atrás ahí. Me he ido acomodando mucho. Sí, no, pues para protegerte, para que no me digan después, mira, no me le arregló la camisa tu esposa ni ninguno de los seguidores del proceso. Yo debí ponerme un t-shirt como el que tú tienes. Sí, no, ojo, Giancarlo desde que llegó me dijo, no, pero si tú ibas a estar tan cómodo, yo debí venir más cómodo también. Estoy aquí Tranquilo. con esta chalina. Tranquilo. Una cosa, antes de caer en lo que me ibas a compartir. Entonces, por lo que entiendo, tú empiezas a trabajar en el ayuntamiento y eso te hace empezar a prepararte y a buscar información de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás trabajando, de la gestión, de cómo aportar a la gestión. Y eso es lo que te mueve a ese interés por la municipalidad. Yo perfectamente podía aprovechar y agradecer la oportunidad que me habían dado de ser responsable, de ser eficiente desde el punto de vista meramente jurídico. Porque al final, ¿qué era? Derecho administrativo. Claro. Yo tenía una formación importante en derecho administrativo. Al final, ¿qué es? Ver temas de responsabilidad civil. Al final, ¿qué es? O sea, básicamente es derecho puro y per se. Exacto. Y yo con ser responsable y con dedicarme única y exclusivamente
hacer mi trabajo correctamente, que los contratos estuviesen, que los procesos de compra estuviesen estructurados Trabajo conforme a la técnico de un ley abogado. 340. Pero yo desde muchachito fui muy inquieto, lo reconozco. O sea, yo no sé si esto es una cualidad o es un defecto, pero yo no me conformo con lo que tengo enfrente como reto y yo empiezo a involucrarme en el tema per se municipalidad. Claro. Al final, un contrato entre el ayuntamiento y un proveedor es un contrato administrativo de compras y contrataciones como Claro. cualquier otro. Claro. Al final, revisar una norma que va a ir a ser revisada, auditada, para luego ser aprobada en el Consejo de Regidores, Ujú. es revisarla desde el punto de vista jurídico, es preservar que la legalidad se encuentre debidamente cumplida ahí, que no viole otra ley, o que no viole una ley, perdón, que no viole la Constitución, y que eso que se va a emanar desde el Consejo de Regidores tenga una opinión favorable desde la consultoría jurídica. Claro. Claro. Pero me dio curiosidad, empecé a inmiscuirme en los proyectos per se. Ya yo no quería solamente verlo desde el punto de vista jurídico, sino que yo quería ya estar en la formulación de los proyectos, yo quería estar en la implementación de los proyectos, yo me involucraba porque realmente había generado una pasión en mí. O sea, O sea, que no fue la historia bonita que pueden... o sea, digo bonita... No lo digo de mala forma, pero lo digo como hasta medio sonando a medio cliché de... Yo siempre quise... No, fue que tú te involucraste por un trabajo técnico en lo que tú te habías preparado, que era el derecho administrativo, en la municipalidad, y la municipalidad te envolvió y te hizo mirar hacia allá. descubrí una nueva pasión donde, mira qué pasa, yo siempre decía que yo no quería estudiar más allá de grado. El grado te forza como una camisa de fuerza. Tú tienes un pensum en derecho donde tú estás obligado a aprobar un sinnúmero de materias y te dejan 2 electivas, te dejan 4 electivas, a ver si tú quieres ver algo más que lo que tú viste única y exclusivamente en la carrera. Yo siempre dije que yo no quería ser un abogado que hiciese una maestría y viese embargo 1, embargo 2, embargo 3. Yo decía, cuando yo encuentro el mundo del derecho y la economía, que puede ser todo, puede ser nada, pero al final lo que te da es herramienta de análisis económico del derecho. Claro. O sea, yo dije, esto se parece a mí. Me encanta que yo digo claro, como que sí, como que claro, yo sé que eso es lo que te da, pero claro. No, o sea, es tú ver el derecho desde el análisis de la conducta humana, ver el derecho desde el punto de vista de los incentivos, de por qué la gente se comporta de X o Y manera, de si tenemos una norma nueva, por qué la gente la va a cumplir o no la cumpliría, qué debo de hacer para que esa norma durante un tiempo, el famoso enforcement, por qué durante un tiempo yo debo tomar una serie de acciones como Estado para que esa norma sea real y efectivamente cumplida en el mediano y largo plazo. Entonces yo digo, me encontré un oasis porque no era una rama del derecho en específico, no. Era una herramienta de poder ver todas las ramas del derecho desde un punto de vista económico. Entonces, eso fue lo que me permitió a mí poderme involucrar en la municipalidad, poderme involucrar en el desarrollo local, porque yo no estaba, gracias a Dios y la oportunidad que la vida me dio de formarme así, yo no estaba pensándolo de una manera esquemática y cerrada en torno a una rama del derecho, sino que lo estaba viendo desde las herramientas que me había dado el derecho y me había dado la economía. Tú mencionaste la palabra técnico y hablaste de mezclar la política y las habilidades técnicas y el conocimiento, ¿verdad? No sé si te estoy parafraseando bien. Muchas veces cuando la gente piensa en un técnico en municipalidad, piensa en el candidato de la oposición, piensa en Domingo Contreras. Dentro de todo este proceso, te escuché reciente en una intervención en el gobierno de la mañana, el gobierno de la tarde.
Bueno, no, con Khalil. Ah, sí, claro, ayer en la Z. Sí. Exacto, te escuché en la Z reciente hablando de la misma gestión de la alcaldesa y cómo los niveles que tienen que ver con los resultados. Ya no es un tema de promesa, sino de los resultados que ha tenido. Pero de una forma u otra, estamos hablando de los resultados de la alcaldesa y de el carisma que tiene la alcaldesa Carolina Mejía. Pero cada vez que alguien habla del nivel técnico de municipalidad, hablan de Domingo Contreras. ¿Cómo entonces tú valoras eso con la capacidad técnica tuya? Porque de nuevo, o sea, yo no había cruzado palabra contigo y ya me hablaban de el mejor, bueno, sí, ya no habíamos dado la mano por lo menos. Nos habíamos el tipo saludado, más, aunque nos sea. habíamos, exacto, nos habíamos saludado. El tipo con la mayor capacidad para ejercer la posición de regidor, para ejercerle el puesto de regidor en el Distrito Nacional, Giancarlo Vega. O sea, si yo me pongo a pensar entonces, en este proceso de campaña, desde donde está compitiendo Domingo Contreras, que cuando salga este episodio ya habrá salido una conversación que yo tuve en el podcast con él y se lo pregunté en ese episodio de competir desde atrás por los números que todo el mundo está moviendo. Pero viendo eso, si vamos entonces a poner dos técnicos, uno de un lado y otro del otro, ¿qué vamos a hacer? Ponemos a Domingo y a Giancarlo. Eso quiere decir que Giancarlo está al nivel de capacidad de un candidato a alcalde de la oposición. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué lectura tú le das a todo eso? Mira. Estoy hablando demasiado. Eso es el whisky. Oye, No, mira. eso es el whisky. No, pero está buenísima. Está interesante la inquietud. Y lo anoté así. O sea, lo anoté técnico y puse Domingo. Porque eso es lo que la gente piensa inmediatamente. Está buenísima la inquietud. Porque una cosa es la articulación técnica del discurso político. ¿Ah? Uh-huh. Y otra cosa es cómo realmente tú te manifiestas o cómo tú gestionas una posición como la alcaldía del distrito sin que necesariamente tu discurso sea 100% técnico. Ok. Me explico. Por favor. En el caso del candidato de la oposición, su discurso es coherente con su historial porque su trayectoria es eminentemente técnica en el tema de la municipalidad. El discurso de Carolina Mejía puede ser que sea más plural, puede ser que sea un discurso hasta cierto punto de vista más amplio y más político, pero no quiere decir que Carolina Mejía no tenga conocimiento sobre cada una de las áreas técnicas de la ciudad. Claro. O sea, al día de hoy no hay pregunta que Carolina Mejía no te pueda responder sobre gestión y disposición final de residuos sólidos, sobre los temas que tienen que ver con planeamiento urbano, sobre los temas que tienen que ver con el registro civil y con salvaduría de hipoteca, con los temas que tengan que ver con la recaudación, con los temas de políticas públicas, de publicidad exterior. O sea, no hay tema, y yo doy fe y garantía por ella en esta mesa, que Carolina Mejía, desde el punto de vista técnico de lo que es la municipalidad y lo que es el gobierno de la ciudad de Santo Domingo, no te pueda responder. Ahora, son estrategias distintas. Claro. La estrategia de Domingo es coherente con lo que ha sido su historial de ser un técnico en la municipalidad, y la estrategia de Carolina Mejía a lo mejor sea de un discurso más político y de resultados, porque ya ha tenido la oportunidad de gestionar el territorio del Distrito Nacional. Y a lo mejor no tiene que apelar tanto al elemento de la tecnicidad, sino que puede hablar más desde el punto de vista de sus resultados desde su gestión. Y me atrevo a mencionar esto porque mencionaste planeamiento urbano. Algo que se le ha destacado a Carolina Mejía también, que es lo que debe hacer un gran gestor, un gerente, es las capacidades de las personas de las que se ha rodeado. Poca persona, no sé quién o quiénes, pudieran hablar más o mejor de planeamiento urbano que Mayovana Exuazo, por ejemplo. Entonces, yo lo que creo en ese sentido es que la gestión de Carolina se caracteriza por respetar los espacios técnicos, donde los técnicos deben hablar
única y exclusivamente ese lenguaje y que su discurso político se nutre de esas capacidades. Me explico. En el caso de cualquier aspirante a alcalde, debe tener conocimiento profundo, claro que sí, sobre cada una de las actividades, las responsabilidades y los servicios que debe prestar la ciudad. Ahora, lo más importante para un alcalde, yo estoy aspirando a regidor y por eso mi visión es meramente normativa, mi visión es meramente de fiscalización y meramente de representación. Pero un alcalde de lo que debe granjearse es, uno, de los conocimientos de las diferentes áreas de manera profunda y garantizarle a la ciudad que tenga técnicos por cada una de ellas que real y efectivamente puedan encauzar ese plan o ese proyecto de ciudad que ese alcalde o alcaldesa en este caso están prometiendo. ¿Cómo es encontrar ese balance y más entonces desde tus aspiraciones a regidor entre lo técnico y lo político? Porque tú tienes que demostrar las capacidades que tienes, pero no deja de ser una posición por la que la gente tiene que votar. Y para que la gente te vote, bien o mal, yo siento que cada vez tenemos más conciencia a la hora de ejercer el voto, pero todavía depende mucho del trabajo político. Entonces, ¿cómo es encontrar ese balance y si ha sido difícil para ti encontrarlo? No, la verdad que difícil no ha sido. La verdad que para mí esta es una de las etapas de mi vida donde yo más estoy disfrutando porque estoy aprendiendo de la gente, estoy escuchando a la gente, estoy aprendiendo las diferentes necesidades, dependiendo de los diferentes lugares donde voy, dependiendo del público con el que estoy compartiendo. Pero yo creo que ese balance, uno lo encuentra sobre todo cuando uno tiene la capacidad de escuchar. Yo hablo mucho y lo repito y soy reiterativo, pero para que a mí mismo no se me olvide nunca, de que nosotros debemos presentar propuestas normativas. Nosotros tenemos que tener ejes claros de lo que queremos hacer si el electorado nos favorece para ser regidor por la circunscripción número 1. Uh-huh. Pero más allá de esas propuestas, es poner al servicio de la gente esa capacidad técnica que puede ser que la tenga o no. Eso es una ponderación que no me corresponde a mí hacerla, pero sí muchos años de formación y muchos años de experiencia, no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista laboral. Sí. Poner esas herramientas al servicio de la gente para que cuando la gente viene y nos expresa muchas veces algo que está pasando, probablemente no entiende cuál es la necesidad, poder identificar juntos, primero, la problemática y poder construir juntos una propuesta normativa que genere soluciones. Y si no está inclusive desde el Consejo de Regidores per se. El otro día yo leía un tuit de un muy buen amigo mío que decía, los regidores no entienden, los candidatos a regidores no entienden que su capacidad es solamente desde el punto normativo y de fiscalización. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿define fiscalización? ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes una normativa debidamente aprobada por el Consejo de Regidores y que ya la administración municipal, el alcalde o alcaldesa debe de cumplirla, fiscalizar implica que esa normativa sea cumplida. Claro. Entonces eso implica que el regidor no va a tomar una acción de ejecutar esa normativa. Ahora, el regidor sí debe tomar acción de ver se ejecute, de que si se está ejecutando correctamente y si se está cumpliendo con esa normativa. Te iba a preguntar sobre las funciones del regidor, porque lo que te he escuchado en el trayecto de la conversación, incluso cuando aclaraste, yo voy como candidato a regidor y, o sea, que mis funciones son meramente normativas y de fiscalización. O sea, ¿cuáles son las competencias del regidor? Y cómo le aplatanamos y cómo allanamos el término de propuestas normativas a cualquier persona que esté escuchando o a quien sea que le llegue este episodio. O sea, cómo la gente puede entender hasta dónde tú puedes llegar y cuál es la responsabilidad
que tú debes cumplir si yo voto por ti? Mira, lo primero, nosotros tenemos que establecer que el regidor, históricamente, ha tenido varios episodios como este podcast y ha ido mutando y va dependiendo de varias circunstancias en el tiempo. Nosotros somos extremadamente respetuosos de regidores que ejercen su rol meramente desde el punto de vista representativo. Es decir, que única y exclusivamente se dedican a la labor comunitaria y de representar porque los intereses de la comunidad que le corresponde representar. De su comunidad. Ahora, como demócrata, yo entiendo que dadas las atribuciones que tiene la Constitución y las leyes, debemos perseguir consejos de regidores que sean más, digamos, plurales en el sentido de que la representación nunca podremos dejarla porque el regidor es el representante más directo y cercano al habitante de un territorio. Para quienes viven fuera del país, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, un regidor es como un concejal. Un concejal. ¿Verdad? Exacto. En algunos países le llaman ediles. Sí, ediles. Pero el punto es que es el representante más cercano de la comunidad. Fíjate que tú puedes tener, por ejemplo, en una demarcación 6 diputados, pero sin embargo tienes 13 regidores. Sí. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene oportunidad de dividirse e identificarse más conforme sus necesidades en el territorio. Claro. Nosotros venimos a hablar de fortalecer el rol institucional en materia normativa, que no es más que legislar en la ciudad. Es como, imagínate que tú tienes diputados y senadores segregados en un regidor para normas que rigen, leyes que rigen solamente en la ciudad. Okay. Y que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. Entonces, tú diciéndome eso no me hace ruido y me parece aún más natural el paso que da, por ejemplo, Liz Mieses de ser regidora por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional a aspirar a convertirse en diputada en la misma circunscripción. O sea, me parece todavía más natural el paso. Claro, y desde el punto de vista de, vamos a decir, de lo que es un devenir político, cada quien lo ve y lo interpreta de la manera que lo entiende correctamente para lo que desea construir, pero es totalmente coherente en el caso de ella. Claro. ¿Por qué? Porque ya agotó un periodo como regidora que ha sido bastante exitoso, culminando en la presidencia del Consejo de Regidores, y ahora hay cosas que ella entiende que puede seguir haciendo por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que es su zona, que es su territorio, el que ella representa desde hace ya varios años, que ahora puede empujarlas y puede promoverlas desde el Congreso y desde la Cámara de Diputados. Claro, claro. ¿Cómo es Argentina, Giancarlo, en ese proceso de irte tú, tu esposa y tu hijo? Porque el que se va de maestría sin responsabilidades, más que estudiar y buscar cómo producir unos chelitos extra mientras cursa su maestría, pero de esa manera es diferente. Y entonces ustedes tienen un hijo, pero además ella también se fue a hacer maestría allá, ¿o no? Sí, estudiamos los dos. Fue un proceso maravillosamente caótico. A veces nos tocaba que cuando ella terminaba, yo me iba a la facultad y acordábamos un punto de encuentro del autobús y yo había ido a buscar el niño al preescolar. Entonces yo abría la puerta y mi hijo maravillosamente salía volando. Ella lo agarraba, se lo llevaba a la casa y yo seguía a la universidad pues, hasta las 9, 10 de la noche. Y así sucesivamente. Pero son procesos complejos, porque no te voy a decir que todo es color de rosa. Irse a estudiar afuera con un niño no es fácil. Pero al mismo tiempo te une, te genera un lazo de familiaridad con tu esposa, con tu hijo, con tu esposo, con tu hijo, porque al final tú no estás en Miami,
tú no estás a 2 horas y media. Sí. Tú tienes que atravesar medio continente. Y muchas veces uno está inmerso en la dinámica familiar. Tú vienes de una familia con una dinámica, te casas, tu esposa tiene una familia, tiene otra dinámica. Tenemos amigos en común, pero hay amigos que son tuyos, hay amigos que son míos. Y el estar, digamos, abstraído de todo eso, todo lo que se construye ahí, es prácticamente nuevo para la pareja. Y nosotros construimos muchas cosas. No había día que no. O sea, claro que sí, habían diferencias, habían temas, habían situaciones. Porque tú estás lejos, tú estás acostumbrado que si ese día tú tienes un trabajo de la universidad, tú llamas a tu mamá y le dices, mami, ayúdame, ve y búscame al niño. No, tú no tienes que llamar, viejo. O sea, Sí. tú tienes que tirar para adelante. Tú tienes que buscar la manera. ¿Cuál de Claro. los dos es el que está dentro de los más ocupados, menos ocupado? Claro. O, ¿Quién está dispuesto a hacer sacrificio? o quién está dispuesto a hacer sacrificio. El sacrificio no, porque el sacrificio es cuando alguien fallece, el esfuerzo. El esfuerzo. El esfuerzo. Pero fue una experiencia bonita, enriquecedora. Yo pienso que los tres crecimos mucho, aunque Giancarlo estaba pequeño, pero todavía Giancarlo tiene recuerdos vagos de esa época y los atesora. Bueno, es hincha de la selección argentina todavía. Giancarlo, pensando en que tus inicios en la municipalidad vinieron en la última gestión de Roberto Salcedo, cualquiera pudiera decir, cónchale, pero ¿por qué afiliarse al Partido Revolucionario Moderno y no al PLD? Aunque don Roberto salió del PLD, iba a decir pertenece al PRM, pero no. Él no está inscrito en el partido. Quien sí está inscrito en el partido y pertenece a la dirección política es Roberto Ángel. La dirección ejecutiva. A la dirección ejecutiva, gracias. Es Roberto Ángel. Pero, o sea, ¿qué te hace? Y recuerdo ahora que mencionamos a Liz, recuerdo que le hice esta pregunta a Liz. ¿Qué te hace a ti, primero, decidir? Porque ser servidor público y afiliarse a una organización política son cosas muy diferentes. ¿Qué te hace tomar la decisión de afiliarte a una organización política y que sea el Partido Revolucionario Moderno? Porque tú fue al PRM, tú no vienes del PRD. ¿O sí? No. Yo siempre, o sea, más de la última década de mi vida he estado vinculado a los proyectos de Roberto Salcedo. Me une un lazo de familiaridad con él y de Roberto Ángel en el 19 también 20. En mi caso particular, obviamente, hablado y consensuado en familia, yo inicio apoyando la candidatura de Carolina, que era previa a la del presidente Abinader, porque las elecciones municipales son antes. Claro. En mi caso particular, yo, por un sinnúmero de razones que en este momento yo siento que no tienen sentido, pero ya yo me sentía, desde hacía un tiempo, me sentía motivado a explorar nuevos horizontes en el ámbito político. A quien primero conozco, o sea, nos conocíamos, pero con quien primero interactúo en su proyecto es con Carolina. Carolina me deslumbró, pero no solamente por lo que a cualquier ciudadano le deslumbraría a Carolina, es por el nivel de compromiso, el nivel de entrega. En nuestras primeras conversaciones, nosotros hablábamos de temas importantes y técnicos para la ciudad, y a nuestra segunda conversación, ya Carolina prácticamente me daba cátedra a mí. O sea, y para mí era algo que me generaba una gran admiración. Claro. Porque me hacía ver el gran nivel de compromiso que ella tenía con los temas, que le dedicaba un tiempo sin tenerlo a estudiarlos. Ya luego, yo empiezo un poco, junto a otros amigos, obviamente de la mano inclusive del mismo don Roberto, del mismo Roberto Ángel, empezamos a ver en las aspiraciones de en ese momento candidato y presidente Luis Abinader una
persona que traía una serie de elementos nuevos, frescos y diferentes. En el caso mío particular, porque yo no puedo hablar por otro, no me corresponde. Claro. Yo sí mi decisión la vi y la vislumbré. Y dije, aquí hay espacio para nuevas ideas. Aquí hay espacio para gente que quiera aportar. Aquí hay espacio para quienes decidan empujar un nuevo proyecto de nación, nuevos proyectos de ciudad. O sea, lo vi desde el primer momento, lo vislumbré. Y lo digo franco y sinceramente, sentí que ahí estaba el espacio desde donde yo podía aportar, que en otros lugares probablemente se me estaba negando. Ok, me hace sentido. Tú, en algún momento del inicio de la conversación, te pregunté de por qué regidor y no diputado. Lo comentamos y la cara que por la que me reaccionaste es que más de una gente, más de una gente te ha dicho, pero ¿por qué tú no te tiras para diputado en vez de regidor? Porque, o sea, ojo, estoy volviendo a esa pregunta porque sé que la dejamos en el aire, pero escuchándote durante la conversación me va haciendo sentido. Pero quiero escuchar la respuesta que tú ofreces. Sí, me la han pichado varias veces esa pelota. Ahora bien, yo trato en mi vida como hombre joven, que todavía me considero, pero joven con una experiencia, digamos, dilatada. Yo he tratado en mi vida siempre de ser coherente. Ujú. Yo he tratado de no desdecirme y que de las decisiones que yo tome, por contradictorias que en un momento puedan verse, tener una explicación concreta que me satisfaga a mí, que satisfaga a mi familia, que satisfaga a mis hijos. Y dentro de mi coherencia, si yo tengo aproximadamente 15 años hablando de ciudad, 15 años en diferentes foros académicos, desde el punto de vista profesional, en diferentes espacios, hasta intelectuales, si se podría decir, no lo sé. Hablando de ciudad y de mi pasión por la ciudad, yo no sentía coherente que si ya tenía una decisión tomada de iniciar una carrera política y de servir desde una posición electoral, no fuese desde la ciudad. Okay. Y en la ciudad tenemos dos cosas. Tenemos alcalde, fue la última respuesta que di. Tenemos alcalde y tenemos regidores. Me inscribí alcalde. No. No. Está bueno, está bueno, sí, es verdad. Y es importante ese proceso de coherencia. Y no nada más ese proceso de coherencia, sino tú decir, bueno, que desde lo que incluso, me imagino que estuvo dentro de tu matriz de tomar la decisión fue, pero es que si yo manejo esto y no nada más que lo manejo de que se me pueda hacer cómodo, sino de que es desde lo que mejor puedo aportar, pues esto es lo que yo es por aquí que tengo que irme. Es que yo siento genuinamente que puedo aportar desde el Consejo de Regidores. Creo que nosotros tenemos una batería normativa que habrá mucho que revisar, habrá mucho que actualizar y habrá nuevas normativas que proponer. Y si yo lo he estado haciendo desde el punto de vista de la academia, si lo he estado haciendo desde el punto de vista hasta de sociedad civil, si tenemos la oportunidad desde el Consejo de Regidores, yo entiendo que son muchas las cosas que podemos materializar desde ahí. Y con una administración municipal, con Carolina Mejía siendo alcaldesa, yo sé que de esas buenas iniciativas que entre los ciudadanos y nosotros construyamos, son muchas las cosas que podemos lograr consenso en el Consejo de Regidores y que se pueden implementar desde la alcaldía. Tú sabes que dentro de todo lo que hemos hablado, yo te escucho y desde, incluso, nada más con tú decir, bueno, pues vamos para Fundapec. Yo tengo mis situaciones y mis temas con la educación formal. Yo tengo mis temas y siento que cualquier dominicano con conciencia debe tener sus temas con el sistema educativo. Pero no vamos a entrar ahí, no te voy a poner en esa. ¿Qué te hace tener
tanta fe y tanta confianza que fuera de que sea educación formal o no, ¿qué te hace tener tanta fe y tanta confianza en la formación, en la preparación? Muchas veces la gente se queda en haciendo, yo aprendo. Pero estamos hablando de que tú hiciste... ¿Cuántas maestrías tú tienes, tú has hecho dentro de este proceso? Yo te lo pregunté, tú no lo estás diciendo por decirlo, yo te lo pregunté. Sí, porque después dicen que uno anda presumiendo. No, tenemos 2 maestrías y 4 posgrados. Entonces, eso es de una persona. Hay gente que lo puede hacer nada más por aprender. Pero por lo que hemos hablado aquí, tú lo estás haciendo para poner cosas en práctica. Entonces, ¿qué te hace tener tanta confianza en la formación para ejecutar? No sé si me estoy dando a entender o por dónde voy. Sí, perfectamente. ¿Qué te hace mirar hacia la formación para decir, yo quiero prepararme en esto? Yo soy de los que piensa que los cambios y las transformaciones en una sociedad se generan a partir de un profundo conocimiento sobre las responsabilidades que te tocan adquirir y sobre la base de haber compartido muchas experiencias que la academia te brinde ese foro. O sea, cuando tú tienes la oportunidad de estar en un aula y tú planteas un problema, probablemente 3 personas más han vivido la misma problemática y te van a comentar la forma o en que lo solucionaron o que definitivamente se embromó la bicicleta. Claro. Entonces, el que te diga la experiencia de cómo se embromó la bicicleta, ya eso te da a ti un sentido de por aquí no es, o por lo menos no así. Tal vez con algún ajuste podría ser. Al que le funcionó, tú podrías decir, bueno, ajustado a mi problema, pero que es muy parecido, si le ajusto por aquí, yo podría tener esa misma solución o tal vez una más óptima. Yo creo mucho en el foro académico por esto. Uno, porque te da una base conceptual de los temas, que para mí es fundamental, porque la sumatoria de conocimiento y de investigación en un tema debe llevarte necesariamente a lugares de mayor efectividad a la hora de tomar decisiones. Uh-huh. Y a la hora de tomar iniciativas y a la hora de accionar. Pero sobre todo por ese intercambio de experiencia. Yo creo mucho en eso. A mí me encanta el intercambio de experiencia. Que se vive más en las maestrías. Sobre todo en las maestrías. Mucho más en las maestrías. No te hablaba de grado. O sea, grado es... Grado de otra doy cosa. Civil 1, Civil 2, Civil 3 y la práctica forense. O sea, no te da como ese rango de tú profundizar en lo que tú realmente quieres profundizar. Pero es un paso que hay que agotar para poder llegar a esas experiencias para poder compartirlas. Ojo, hay un tema no menos importante con la academia. Y en eso sí hay que tener un cuidado muy fuerte, porque a mí que me ha tocado ser docente muchas veces, gracias a Dios, uh-huh. Tú te das cuenta quien quiere exhibir un título y tú te das cuenta quien quiere nutrirse de ese programa. Claro. Tú me has puesto a hablar a mí, ya no, no me puedes callar. No, pero para nada, Entonces, tranquilo. Tú te das cuenta que hay gente que son acumuladores de diplomas. Sí. Son acumuladores compulsivos de títulos. Y yo hice, yo leí, yo estudié, y hacen... Hoy día los currículums se hacen de una página. Yo, la mitad de mi formación, o probablemente 3/4 partes, yo sé que no la van a leer si la pongo en un currículum. Claro. Entonces, pero hay gente que son acumuladores de títulos y le encantan los currículums de 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Y todavía le ponen las referencias personales con 6 personas. Los currículums... Para ver si tú conoces uno de esos 6. No. Óigame, yo he hecho de todo en mi vida y una de mis etapas, o sea, he trabajado en todo y una de mis etapas de trabajo fue para una institución financiera como oficial de reclutamiento. He hecho de todo, Giancarlo. De todo. Y en todo he tratado de aprender sobre el mercado y el sector en el que estoy. Y mira, la gente, tú puedes mandar un currículum de 4 páginas y 4 certificados de cosas que tú has hecho y tienes. El reclutador no lo va a ver. El reclutador va a buscar la información que le interesa y ya. Todo lo otro tú lo defiendes en la entrevista. ¿Qué tú has hecho y cómo lo has desarrollado? Ya. O sea,
es un tema que tiene que ver más hoy día. De hecho, la experiencia se pone en primero que inclusive la misma formación. Claro. Porque hay gente que estudia ingeniería industrial y se dedica a ser economista. Y tú me preguntas cómo, y yo te digo cómo. Hay gente que tiene la disciplina, y yo los admiro, para formarse en un área técnica y de la ciencia de cualquier tipo de ámbito profesional. Leyendo solo, viejo. Sí. Los autodidactas que hablábamos de aquella época eran personas que sí se alfabetizaban, llegaban a ser, podía haber una gran posibilidad de que llegaran a ser intelectuales. No, al día de hoy yo conozco gente que tiene la disciplina para capacitarse por YouTube. Yo te puedo decir, mi abuelo, que es uno de los seres que me hace sentir el orgullo más grande de la vida, y una de las personas que yo más amo, se llama Rafael Chalhún Mejía. Mi abuelo es escritor, historiador, político. Su opinión es valorada por presidentes y expresidentes de este país. Y mi abuelo no hizo el bachiller. Fue perseguido políticamente en los 12 años y no hizo el bachiller. Pero esto. Yo estoy preocupado. Esto. Y te voy a decir por qué yo estoy preocupado. Es tirar página para la izquierda. Yo estoy preocupado, pero fuertemente preocupado desde temprano. Porque ya tú vas dando datos desde hace rato, demasiado coincidente conmigo, que yo estoy por pensar... Que somos familia y no lo sabemos. O que tú investigaste y tú quieres hacerte una historia parecida a la mía. No. Mi abuelo, cuéntame de tu abuelo. Mi abuelo era sastre. Mi abuelo era sastre, de ese que yo te hablé. Sastre, pero una cosa genial. Mis primeras chaqueticas de muchacho me las hizo mi abuelo. Te voy a decir otra cosa y te voy a hablar de mi otro abuelo. Tú vas a decir que esto no es construido. Mi abuelo de parte de mi mamá falleció recientemente y te voy a mostrar, porque mami me mandó la foto de cuando expusieron su cuerpo antes de que lo cremaran. Unos trazos de una chaqueta, porque mi abuelo de parte de mami, de Guanche, fue profesor de la Perito, se hizo director de la Perito, pero fue sastre también. No. Pero, te lo voy a enseñarte. Pero enseña. Yo estoy asustado ya. Porque mi abuelo materno, ese que yo te dije que asumió un rol de padre con nosotros durante muchos años. Ahí tú tienes unos poemas que él llegó a escribir y mira eso. Lo de abajo es un patrón de una chaqueta, porque fue sastre también. Yo estoy asustado. De verdad. O sea, que no es que me construyó una historia para conectar. No. No, pero yo estoy asustado. Sigue diciéndome de tu abuelo, perdón. No, pero te digo, o sea, mi abuelo tenía la disciplina necesaria para siendo sastre y probablemente no recuerdo si logró terminar el bachiller o no, pero tenía la disciplina necesaria. Mi abuelo nos ponía a leer a nosotros. Mi abuelo compraba los libros, los leía. Pero cuando mi abuelo me obligó a mí con 11 años a leer 100 años de soledad. Cuando mi abuelo nos ponía un libro a nosotros de fin de semana, que había que darle un reporte la próxima vez que nos juntáramos con él. Pero él tenía esa disciplina. Mi abuelo se levantaba diario a leer. Y era un hombre que no había tenido oportunidad de formación académica regular. Pero tú hablabas con mi abuelo y tenía un acervo, tenía un nivel de conocimiento, tenía un nivel de historia que para mí era una inspiración. Claro. Viejo. O sea, porque hay gente que tiene esa disciplina. Y eso hay que respetarlo, eso hay que admirarlo. Eso de verdad es una cosa que ya hoy día no abunda. Pero es así. Tú sabes que a mí me pasaba. Yo no tengo título universitario. Yo no me gradué. En algún momento voy a terminar la carrera de comunicación para estudiar psicología porque me llama la atención. Pero, ¿qué me pasó en un momento? Primero yo he dicho y se lo habré escuchado a alguien, no recuerdo a quién, tomar la decisión de yo voy a estudiar esto con 17 años, que en la época en la que tú y yo crecimos, era
lo que tú estudias es a lo que tú te vas a dedicar. El resto de tu vida. Pero tú tienes 17 años. Y más nosotros como hombres que maduramos un poquito más lento que las mujeres. Sí. Que en el término más llano, y me disculpa el que se ofenda, somos idiotas. Con 17 años nosotros somos idiotas. O sea, no nos comportamos de la mejor forma en términos sociales y no hemos desarrollado todo el cerebro de la manera correcta. Y nos están pidiendo que decidamos qué tú quieres hacer por el resto de tu vida. Pero ¿qué me pasó? En mi tercera temporada en APEC fue que yo empecé a apreciar y valorar lo que yo veía en el aula. Mi tercera temporada en APEC, que lo digo como un chiste, pero yo empecé la carrera, la detuve, volví, la detuve, y en ese tercer intento fue que yo empecé a apreciar y a entender y a poder conectar cosas que yo había visto del trabajo, o que podía ver en el trabajo, o que quizá no, pero igual las apreciaba. Fue que yo empecé a apreciar y valorar el tiempo que le dedicaba a estudiar y el tiempo que dedicaba el docente para orientarnos. Y por eso hubo un momento ya cuando yo solté yo no sé si llamarle alma mater porque no la terminé la carrera ahí, pero es una universidad que yo aprecio y valoro, que es una PEC, que me fui a estudiar en una universidad que es una vez a la semana, que no sé qué. Eso fue lo que me hizo ser el estudiante que yo era mientras estuve cursándola. Pues yo voy a retomarla y la voy a terminar. Pero me hizo ser el estudiante que yo era porque ya con la madurez que yo tenía y la conciencia del tiempo que había que dedicarle, y ni siquiera el tiempo que había que dedicarle, de aprovechar el tiempo y los conocimientos que iba a adquirir, ya es diferente. Ya tú lo aprecias y lo valoras más. Hay gente que por disciplina, por formación, porque sí, tienen la habilidad de reconocer eso desde temprano, quizás este es tu caso, o tienen la disciplina de, aunque no lo reconozcan, decir, yo tengo que hacer esto, y en el camino dicen, pero espérate, que esto yo le voy a sacar provecho en el futuro. Pero hay gente como yo que, o sea, es con el tiempo que lo entendemos y lo valoramos. Pero mira, yo te voy a decir algo, en el caso particular, ojalá y todos los casos fueran como el tuyo, porque la realidad es que no todo el que se desvincula, por ejemplo, de los estudios, lamentablemente, tiene el enfoque en la vida para ir encontrando actividades productivas Claro. que le permitan vivir dignamente, sin hacerse ni hacerle daño a nadie. Entonces, lo primero es que debemos partir de que tu caso es excepcional. Mire, mi hermano, la primera vez que a mí me ofrecieron una posición gerencial, olvidémonos si la obtuve o no la primera vez que me la ofrecieron. Pero la primera vez que a mí me ofrecieron una posición gerencial, yo dije, coño, pero esto se jodió. Porque, de nuevo, o sea, yo crecí en un mundo en el que quizá ya no es tan así hoy. Pero antes era, yo recuerdo una conversación con una hermana de una de mis abuelas, con una hermana de una de mis abuelas, así que decía, pero, ¿y por qué tú no has terminado la carrera? ¿Y tú no vas a terminar? Porque ¿cómo tú vas a mantener a tu mujer? Y yo, espérate un momento. Espérate un momento. Y ya desde esa época yo decía, ¿cómo que mantener a mi mujer? O sea, ¿por qué? Porque era un tema que venía de un estigma social, Sí. histórico, de que primero, tú tenías que ser profesional egresado de una universidad, sí y solo sí. Y segundo, que para tú poder mantener tu mujer, que obviamente tenías que mantener tu mujer. Mujer que no tenía muchacho. Tenías que ser profesional. Ahora bien, es un tema que tiene que ver mucho más ahora con la cultura, ¿eh? Y te lo digo, o sea, con nosotros como país. Óyeme, hay gente que tiene en otros países vocación, por ejemplo, para ser ingeniero civil. Uh-huh. Y te dicen, yo no quiero dedicarle 5 o 6 años de mi vida a la universidad. Yo prefiero hacer un técnico en maestro mayor de obra. Sí. Y lo hacen. Y con eso lo viven. Yo recuerdo, mire, tuve una anécdota muy bonita. Yo trabajando en el banco hipotecario
de la Argentina. Yo trabajaba en banca empresas en el área de gestión de riesgo crediticio. Yo compartí escritorio con Fabricio. Fabri y yo nos hicimos muy amigos, imagínate. O te hace amigo o termina siendo enemigo, porque están en el escritorio, están en el mismo escritorio 10 horas al día. Claro. Y yo recuerdo que en una ocasión yo le pregunto, somos de la misma edad, y yo le pregunto a Fabri, y me atrevo a decirlo aquí, porque es algo que yo le he hablado con él. Sí. Yo le pregunto a Fabri y le digo, Fabri, ¿y tú no has, o sea, pero tú no tienes planes de terminar la universidad? Yo con mi cliché, o sea, tú no tienes planes de terminar la universidad, porque a veces me decía, cúbreme, voy a pedir permiso, porque tengo que ir a rendir, a tomar un examen, qué sé yo. Yo pensaba al principio que estaba haciendo cualquier otra cosa, posgrado, pero no, estaba en grado todavía, y teníamos la misma edad. Y un día yo le pregunto, en mi cliché también social, le pregunto, Fabri, ¿y a ti dónde te gustaría llegar aquí en el banco? Y me dice, che, Giancarlo, con el trabajo que tengo, me voy de vacaciones una vez al año con mi novia, nos vamos a las playas de tu país, estamos en Punta Cana 7 días, la pasamos re lindo en un hotel y chao, no pasa nada y no dejo de pagar mi departamento por esto. O sea, al final, el tema de las metas que tú tienes en la vida son muy relativas. Claro. Siempre y cuando tú tengas oportunidades de producir legal para vivir dignamente. Sí, sí, sí. Es eso. Eso es así. Giancarlo, antes de terminar, dos cosas, dos preguntas. Primero, ¿qué tan importante es crecer a través del tiempo de la manera en la que yo percibo que tú has crecido? Y explico por qué. Porque a la larga entonces tú involucras a un grupo de personas que no tenían un interés en involucrarse en política, pero los involucras porque confían y creen en que tú puedes cumplir una gran labor desde la posición de regidor y respaldan esa gestión de diferentes, esa gestión de campaña de diferentes maneras. Entonces, ¿qué tan importante es crecer de esa manera para que tus familiares y tus amigos, a los que nunca les interesó la política, se interesen y tú tengas que decirle, mira, entonces a ti te va, yo necesito tu respaldo es de esta manera. ¿Tú tienes esta empresa? Bueno, pues de esa manera, a través de esta empresa tú me puedes respaldar de esta forma. O si a ti te interesa involucrarte en la campaña o no te interesa, pero de todas maneras quiere formar parte porque quiere respaldar mi gestión o mi campaña, pues yo necesito que tú me hagas esto. ¿Cómo es eso? En mi caso particular, lo primero que este es un proyecto de familia. Esto no necesariamente quiere decir que todos en casa estemos de acuerdo con que yo haga esto. A ver, no le vamos a poner nombre a eso ni nada. Ahora bien, en mi caso particular es un proyecto de familia. Es un proyecto que en mi hogar creen en él porque entienden que yo podría, junto con quienes tengamos la oportunidad de compartir el espacio, aportar real y efectivamente a la ciudad, real y efectivamente aportar a la sociedad. Y no voy a hablar aquí del nivel de dedicación de mi esposa, mi hijo mayor, mi suegra, mi hermano, o sea, toda mi familia, el nivel de involucramiento que esto tiene, y mis mejores amigos, la gente cercana a mí, porque entienden que, primero, no es un capricho. Saben que es una decisión que yo le he ponderado durante muchos años, que le he estado acariciando, que le he estado viendo y que me he estado sobre todo organizando para tomarla. Que no es que voy a ir allí y se va a dislocar mi ecosistema diario, sino que me he organizado para llegar a este momento. Yo te puedo decir 1000 razones y te la puedo justificar de una manera u otra, pero al final quienes te apoyan de tu círculo íntimo, de tu familia y de tus amigos,
lo hacen necesariamente porque te quieren y porque confían en lo que tú puedes hacer y puedes lograr. Eso es así, eso es importante. Y entonces la pregunta, yo creo que quizá la más importante, ¿por qué yo debo votar por ti? Y digo yo, no necesariamente yo, Jorge, sino yo a mi papá no le gusta que yo diga esto, pero lo voy a decir, las 7 o 8 personas que están mirando o escuchando esto. Quizás son 11 ahora porque llega tu esposa y un par de amigos que van a escuchar, pero ¿por qué quien te está escuchando, que pertenece a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, debe votar por ti? Giancarlo Vega, aspirando a regidor por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, tiene un deseo genuino, tengo un deseo genuino de servir a mi ciudad, de servirle a mi circunscripción. Quiero trabajar por el derecho, por la reivindicación de los derechos de cada uno de nosotros que habitamos esta ciudad de Santo Domingo y sobre todo la circunscripción número 1. Quiero trabajar por la sostenibilidad de la ciudad, pero no la sostenibilidad en un sentido estético, cosmético, de lo que estamos acostumbrados a escuchar, sino con temas y propuestas reales que permitan que las acciones en la ciudad, desde el punto de vista constructivo, del desarrollo de infraestructura, sean cada vez menos lesivos y de menor impacto al medio ambiente. Y quiero trabajar por la accesibilidad desde el Consejo de Regidores, accesibilidad urbana, y por una ciudad que sea cada vez más inclusiva, donde todos podamos sentirnos parte de ella y podamos disfrutar y desarrollar nuestra vida y nuestras actividades familiares, personales y comerciales de manera satisfactoria en ella. Giancarlo, gracias por tu tiempo, por la paciencia para que pudiera darse esta conversación. ¿Dónde te puede seguir quienes estén escuchando? Giancarlo Vega P, son todas mis redes. Con G, Giancarlo es con G. Así Giancarlo, Giancarlo Vega P, son todas mis redes, Instagram, Twitter, Facebook. Ahí pueden seguir nuestro recorrido, nuestra trayectoria. Y 1.000.000 de gracias a ti, Jorge, de verdad. Se dilató la conversación, pero fue mucho, mucho mejor que la expectativa que tenía en ella. Bueno, pues te lo agradezco muchísimo. Yo me disfruté también mucho este rato. Y como le digo a todo, al que no se lo digo es porque se me pasa a decírselo. Pero la primera invitación no cancela la siguiente. Cuando terminemos, aquí hay muchísimo espacio para que firme la mesa. Claro. Y nada, a ustedes, si llegaron hasta aquí, la mejor forma que tienen para respaldar este contenido es compartir el episodio etiquetando a Giancarlo en Giancarlo Vega P en cualquiera de sus redes sociales. Y si quieren ir todavía un poco más allá, pues a partir de $1 pueden inscribirse en patreon.com/Jorge Chalhub y colaborar con el desarrollo de este espacio. Uno de los beneficios es que usted va a tener acceso a los episodios más temprano que cualquiera que no está. Pero eso cuando se edita a tiempo. Tienen que tenerme paciencia. Giancarlo, un honor, viejito. De verdad. Mano, gracias. 1.000.000 de gracias, de verdad. Un placer inmenso a ustedes. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.